Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 86 del Tratado de Gitín. Comenzamos una nueva Mishnah que nos dice así: Sheosha Gitín Pesulin. Hay tres tipos de Gitín que son inválidos, es decir, lejatjila, a priori, no por la Torah. Los sabios los invalidaron. Veim Niset, pero si la mujer, a pesar de ello, con ese get inválido, se casó con otro hombre, Hablat Kasher, el bebé que nace, es kasher, no es mamzer. ¿Por qué? Porque por la Torah ese get es un get válido. ¿Cuáles son estos tres? Dice, Katav, Bichtav Yado. Si el marido escribió el get de su puño y letra, ven al Abedim y no tiene testigos. El segundo es, Yesh al Abedim, ven Bosman. Hay testigos, pero no está la fecha en el get. Vimos que los sabios decretaron que había que poner la fecha. Tercero, Yesh Bosman. Ahí está la fecha. Ven Boela de Dejad y solamente hay un solo testigo. Entonces, ¿qué nos dice? Are Elu, Shosha Gitín Pesulín. Estos son tres Gitín que son inválidos. Vimniset Ablat Kasher. Y si se casó la mujer con otro hombre, el bebé es Kasher, es válido. Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer dice: Afal Pishen Alav Edim, incluso que no haya testigos que no firmaron sobre el get del todo, Ela. Shenetano la bifnedim, sino que simplemente le dio el get delante de testigos a la mujer, entonces, kasher. Afalpiken, a pesar de ello, el get es kasher, a priori, begobá, y ella cobra la ketubá. Pero, minejasim, meshubadim, perdón, incluso de bienes hipotecados cobra. Sheenedim hotmim ala get, ela mipene tikuna olam. ¿Por qué? ¿Por qué fue que decretaron que firmen los testigos sobre el get? Por el tikuna olam, ya vimos todo un capítulo sobre eso, el correcto funcionamiento del mundo. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice la Gemara sobre esta Mishnah. Entonces, la Mishnah dijo, hay tres tipos de gitín que son pesulín. Dice, betuleika, y no hay más que tres. Veahika get yashan. Ah, pero si también está el caso de un get yashan, un get antiguo. Sheaf Bo, que también ahí la ley cuál es, que a priori no se case, y si se casó, el bebé es kasher, como vamos a explicar, como ya explicamos. ¿Por qué la Mishnah no lo cuenta? Dice Hatam, sobre el get antiguo, ahí dice Lotetse, no tiene que divorciar al nuevo marido. Ajá, pero aquí la ley cuál es, que tiene que divorciarlo. Entonces pregunta la Gemara, Hanija le manda a amar a Hatetse. Está bien para aquellos que dicen que aquí, en estos casos, sí tiene que divorciarse nuevamente la mujer del segundo marido. Tiene que salir. El alemán de amar a Halotetse. Pero para aquel que sostiene en estos tres casos que trae esta Mishnah, que no hace falta que salga la mujer de este casamiento, Maika le ¿qué vas a decir? Entonces dice, Hatam, ahí en el get antiguo, Tinase lejatjila. Es decir, se puede casar a priori. Pero aquí estamos hablando de get, de gitín, que son inválidos y que solamente a posteriori, si se casó, entonces el balad es kasher. Pero a priori no debe casarse. Con el get antiguo, incluso a priori se puede casar. De ahí que get kereach. Ah, te voy a traer otro tipo de get, que es pasul, que es el get kereach, que lo estudiamos hace unos días. Es ese get que se le hacía al Cohen, doblando, cosiendo, firmando en cada doblez para que el Cohen se fuese enfriando y no divorciase a su esposa. ¿Qué dijimos ahí? Si le faltaba una firma, el get era pasul. Dice Atam, ahí en el get kereach, hablat mamzer, ahí el bebé que nace es mamzer. Ajá, hablat kasher, aquí el bebé que nace es kasher. Entonces, pregunta la cámara, Hanija, entonces está muy bien, se puede explicar así, de Rabbi Meir para Rabbi Meir. Era de Rabanán, pero para los sabios que discuten con Rabbi Meir y ellos opinan que incluso en la Mishnah, incluso aquel que cambia cualquier aspecto de lo que los sabios fijaron en cómo debe ser escrito el get aún así puede ser válido. Maika le ¿qué me vas a decir? Dice Atam, ahí en el get kereach, Tetse, la mujer tiene que divorciar al segundo marido. Ajá, lo Tetse, y aquí no debe divorciarlo.
Anija le mande a Maraja. Está muy bien para aquel que opina en nuestra Mishnah aquí, Shelotetse, que no tiene que divorciarlo. El alemán de Amar, pero para aquel que dice Tetse, Aja Tetse, que aquí también tiene que divorciarlo. Maika Lememar, ¿qué me vas a decir? Dice Bimkushar Loka Mairi. Dice no, aquí nuestra Mishnah no está hablando de gitín extraños. Está hablando de gitín normales. No, no doblado y cosido y atado. Eso ya es otra cosa. Muy bien. Vejaika Shalom Malhut. Ah, pero también hay otro get que es pasul. Que hicieron los sabios que sea pasul. ¿Cuál es? El get por la paz del reino. ¿Qué dijimos? Que se había escrito en Babilonia por el reinado de Roma. Entonces habíamos dicho que el get era pasul. Entonces dice Hatam, en ese get por la paz del reinado, Tetse, la mujer tiene que salir. Ajá, lo Tetse, aquí no tiene que salir. Lo mismo. Anija le manda a Amar, Aja lo Tetse. Está muy bien para aquel que dice aquí en esta Mishnah que no tiene que salir. El alemán de Amar, Aja, Tetse. Pero para aquel que dice que en nuestra Mishnah también la mujer tiene que divorciar al segundo marido. Maika le ¿qué me vas a decir? Dice, Mokimle, establecemos que de Rabbi Meir, esta Mishnah como Rabbi Meir, Beatam Abelat Mamzer. Y en ese caso del Shalom Malhut, el Balad, el bebé que nace, es Mamzer. Ajá, y aquí el Balad, el bebé, es Kasher. Ahora dice así, pregunta la Gemara. Minyan de Resha, la cuenta que hace la Mishnah al principio, 3 Gitin, son Pesulín, Lemautemai, ¿qué es lo que vienen a excluir? Un Minyan de Sefa, y la cuenta que hace al final de los 3 Gitin que, como dijimos, y los 3 Gitin que trae al final, es decir, las 3 Beraitot que hemos traído, le Mautemai, que es lo que viene a excluir. Entonces dice, Miñana de Resha, perdón, no son los 3 de la Berita. La Mishnah empieza diciendo Shelosha Gitin Pesulin. Y después vuelve a decir, Hare, Elu Shelosha Gitin. Estos son los 3 Gitin. Ya nos dijo que hay 3. Ahora nos vuelves a decir que hay 3. Entonces, ¿qué es lo que vienes a excluir al principio? ¿Y qué es lo que vienes a excluir al final? Miñana de Resha, la cuenta del principio Lemaute Hane de Amarán, para excluir estos Gitin que acabamos de mencionar. El Get Kereach, el Get Yashan, etcétera, etcétera, que hemos visto. Ahora, Miñana de Sefa, la cuenta que hace al final Lemaute Hadetaña, para excluir aquello que se enseñó en una verita. Hamevi Get mi Medinata Yam, aquel que trae un Get de otro país. Lo estudiamos al principio del todo del Masejet. Natnu la velo amar befanei nechtav benefanei nechtav. Le dio el get y no le dijo, ante mí fue escrito y ante mí fue firmado. Yotzi tiene que divorciar. Babalad mamzer. Y el bebé que nació es mamzer. Libre Rabbi Meir. Bajamim Omerim, y los sabios dicen, Ema la balad mamzer, el balad, el bebé no es mamzer. Que está ya a hacer cómo tiene que hacer. Y Teleno le toma el get de Yemena de la mano otra vez, el enviado, Veyazor Vitenena, y se lo vuelve a dar, Bifne Shnaim, delante de 2 testigos, Veyomar, y le va a decir, Fanay Nichtab, Benefanay Nichtab, ante mí fue escrito, y ante mí fue firmado. Y entonces el get es kasher. Muy bien. Vimos en la Mishnah el primero de los casos de estos gitin que son inválidos. Katav Bechtav Yado. Ven al Abedim. Lo escribió de su puño y letra y no tiene testigos. Ahora, que Tabyadó, Shaninu. Entonces, la escritura de la mano del marido que estudiamos en la Mishnah. Estamos hablando de qué caso? Que el get fue escrito por el puño y letra del marido. ¿Verdad? Y solamente entonces el velad es kasher, el bebé es kasher. Pero si él escribió por medio de un sofer y no hay testigos, el balad no es kasher. El bebé que nació después no es kasher. Humillate va a ir y inmediatamente explica la Gemara las palabras de Rab. Explica y dice: Eheye, ahai, perdón. ¿Sobre qué discute la Mishnah? Dice Ales de Helek, perdón, ¿sobre qué parte de la Mishnah dijo Rab sus palabras? Es decir, que está hablando de la escritura de la mano del marido. Y lema, si me vas a decir,
a Resha, al principio de la Mishnah, que dice, Katuv Bichtivat Yado Ben Alabedim, que escribió de su puño y letra y no tiene testigos. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Pshit, es evidente. Que Tav Yado Katane. Dice, está escrito de su puño y letra, lo dijo la Mishnah misma. Vela en Saita, y si me vas a decir que se refiere a la mitad, a lo que está dicho en la mitad de la Mishnah, que dijo, Yesh Alabedim Ben Bozman, que hay testigos, pero no está la fecha. Ari Yesh Alabedim. Entonces, ¿qué más me da? Hay testigos. El Asefa. Entonces, tenemos que decir que se refiere Rab al final. Cuando dijo Yesh Bozman, Ben Boela Ejad, que no está marcada la fecha, pero hay un solo testigo. Ahí, Davka, sobre esto, justamente, es que Rab dice que Taviado de Ed, es decir, que es la escritura de él, del marido, y un testigo. Entonces ahí, el balad es kasher, el bebé que nacería sería kasher. ¿Por qué? Porque el marido, escribiendo el get, ya está testificando que él quiere divorciar a la mujer. Y además firmó un testigo. Pero Abal, Rab dice que tal sofer de Ed, la escritura de un sofer y un testigo, ahí el get no sería válido. El get sería, el balad, el bebé no sería kasher. ¿Por qué? Porque ese get no sería válido. Porque no tiene los suficientes testigos. Muy bien. Ushmuel Amar, Shmuel dice, afilu que tal sofer. Incluso si el get está escrito con la letra del sofer, ved, y hay un testigo aparte, entonces ahí el get es kasher, mi deoraita. Shear Shanino, porque nosotros estudiamos en la Mishnah, vamos a estudiar más adelante, que taf sofer ved kasher. Si escribió el sofer y un testigo firmó, es kasher el get. ¿Verdad? Entonces Rab vemos que discute con Shmuel. ¿Verdad? ¿Qué te va a responder a esto? Mírame, ¿acaso se parecen los dos casos? Hatam, en la Mishnah de adelante, Tinasele Hatjila. Ahí la mujer se puede casar a priori incluso. Ajá, pero aquí, en este caso, Diabad. Solamente se puede casar de Diabad, a posteriori. Si ya se casó, el velad es kasher. Shmuel, ¿y Shmuel qué te va a decir? Lo kasha, no hay dificultad. Ha, besafra mubhak. Veja, besafra de lo mubhak. Uno está hablando el caso de que solamente bediabad, ¿cuándo es? Perdón. Mishnah le Kaman, la Mishnah de más adelante, está hablando de un sofer muy reconocido, muy experto, que sabe muy bien las alajot de Gitín, y por lo tanto el get es kasher, a priori, porque está claro que no va a escribir el get si no se lo pidió el marido. Veja, pero aquí, cuando decimos solamente la escritura del sofer y un ed, y ahí dijimos que es solamente bediabad, besafra de lo mubhak, sobre un sofer que no es conocido, no es experto, porque podemos sospechar que a lo mejor no le pidió el marido que escriba el get. Vejena, más Rabbi Yohanan, y así dijo también Rabbi Yohanan, es decir, Rabbi Yohanan opina como Rab, que la escritura, que lo que cambia es si lo escribió de su puño y letra a la persona o el sofer. Amarle Rabbi Elazar, le dijo Rabbi Elazar a Rabbi Yohanan, Hare Yeshara Bedim, pero si tiene testigos. Es decir, que entiende Rabbi Elazar que Rabbi Yohanan dijo sus palabras sobre el caso de Yeshara Bedim Ben Bozman, que tiene testigos pero no tiene la fecha. Amarle, ¿qué le respondió Rabbi Yohanan? Le dijo a Sefa, dice, yo no estoy hablando de ese caso intermedio, yo estoy hablando del final, del último caso, que tiene el tiempo, pero no tiene más que un solo testigo. Muy bien. Zimnin, a veces, Amar Rab, dijo Rab, que la ley, ¿cuál es? Sheim habrá Benasea Gitin Halalu, que si la mujer transgredió y a pesar de ello se casó con uno de estos Gitin, Tetse, tiene que salir de su marido. Zimnin, a veces, Amar Rab dijo Rab, lo Tetse, no tiene que salir. Haketzad, en estos casos que están aquí, ¿cómo es? Porque la Mishnah que nos dijo, estos gues son pesulín, pero el balad es kasher, pero no nos dice si la mujer tiene que divorciar al segundo marido o no. Entonces, ¿cómo es aquí en estos tres casos? Dice, Yesh Labanim, si ya tiene hijos, lótese, no va a salir. ¿Por qué? Para que no le saquen
mal nombre a los hijos. Ah, fíjate, esta mujer se tuvo que divorciar del segundo marido y tuvo hijos. Los hijos son mamzerim porque el get no fue válido, por eso se tuvo que divorciar. Para evitar que le saque mal nombre, si ya tuvo hijos, como el get mi deoraita es válido, dijeron, bueno, quédate. Ahora, en la banim, pero si todavía no tuvo hijos, Tetse tiene que salir, tiene que divorciar al segundo marido. Matid, Marzutra, Bartubia. Así viene a preguntar Marzutra, Bartubia. Vejulán, perdón, vamos a tener una pregunta sobre la Mishnah de Masajet Yevamot. Masajet Yevamot empezó, si os acordáis, hablando sobre lo que se llamaban las tzarot y las relaciones de herba. Es decir, una persona que se casa con una mujer y que es la hija de su hermano, por ejemplo. Y además se casa con otra mujer. Ahora muere él y no tiene hijos. El hermano no se puede casar con su primera mujer, que es su hija, porque es herba. Y la segunda mujer, como la primera no le puede hacer yibum, entonces también sale libre, la tzara también sale libre por causa de la otra mujer. Dice, ¿qué dijimos ahí? Dice, Bejulán, y todas estas arayot, todas estas relaciones prohibidas que eximen a la segunda mujer de Jalitza y de Yibum, Safek Kidushin, si llegas a ver algún tipo de Safek Kidushin, de duda de si los Kidushin fueron válidos o no, o Safek Kidushin, o una duda de si se llegó a divorciar o no, Areelu, estas mujeres, estas Zarot, estas mujeres, segundas mujeres, o rivales que habíamos dicho en Masejet Yevamot, Holzot velomit yavnot. Es decir, si es seguro que estaba casado, que la divorció, ahí la mujer sale, la tzara sale sin yibum y sin jalitzá, sale directo. Pero si hay duda, hay que hacerle jalitzá, pero no yibum. ¿Por qué? Porque si realmente estaba casada, la mujer prohibida para el hermano, entonces tenía que hacerle yibum, entonces le va a hacer jalitzá. Y si no estaba casada, entonces no le puede hacer yibum, porque no, es la mujer del hermano. Muy bien. Ketzat Safek Kidushin. Entonces explica la Mishnah, la Gemara y dice, ¿cómo es una duda de Kidushin? Zarak la Kidushin, si el marido le tiró los Kidushin, Safek Karobla, Safek Karoblo, y tenemos una duda, ¿se quedó cerca de ella o cerca de él? Ze Safek Kidushin. Esta es la duda de los Kidushin. Safek Kidushin, ¿cómo es la duda de los Kidushin? Katab escribió el marido en el Get, Bichtabiado, con su propia escritura. Ven a la Bedim y no tiene testigos. Yesh Bedim, ven Bosman, o si tiene testigos pero no puso la fecha. Yesh Bosman, ven Boela Edejad, o tiene la fecha pero nada más tiene un testigo. Opa, son los tres casos que acaba de traer nuestra Mishnah. ¿Cómo los está llamando aquí? Safek Kidushin. Hareze Safek Gerushin. Tenemos una duda de si este divorcio es un divorcio válido. Veía Marta, y si tú me vas a decir, lo tetse, que no debe divorciar a esta mujer al segundo marido, Tzarataita le yibuma. Entonces la tzara tendría que hacer yibum. Entonces responde la Gemara y dice, ya ven, que haga yibum, no hay problema. Ven, klum, y no ocurre nada. ¿Por qué? Porque hashasha de Rabbananhi, aquí solamente tenemos una duda de Jajamim. Mi de Oraita, si le hace yibum, está bien. Muy bien. Levi Amar, y Levi dijo, Leolam, en realidad, Lotetse no debe divorciar al segundo marido. Vejen Amar Rabbi Yohanan, y así también dijo Rabbi Yohanan, Leolam Lotetse, en realidad no tiene que divorciarlo. Vejen Amar Leu, Rabbi Yohanan le vené, Rabbi Halafta de Me Haifa. Y así también le dijo Rabbi Yohanan a los hijos de Rabbi Halafta de Haifa. Ají Amar Abujón, así dijo vuestro padre. Es decir, Rabbi Halafta, Leolam Lotetse, en realidad no tiene que salir. Y otra ley que le dijo, ¿cuál es otra ley que dijo Rabbi Halafta, que le enseñó Rabbi Yohanan a los hijos? Vekartzit she be'amir ena poselet bemehatat. Es decir, el kartzit es un tipo de mosca que se encuentra entre las espigas. Ese tipo de mosca no invalida las aguas de hatat, que a pesar de que cualquier animal que bebe del mehatat, recordamos que es el agua que se prepara con las cenizas de la vaca roja. Si un animal viene a beber de ese agua, invalida el agua, ya no se puede llamar mehatat. ¿Por qué? Porque cuando beben, toman agua y al mismo tiempo escupen agua. Y entonces invalidan el agua. Pero esta kartzit
esta mosca extraña que se encuentra entre las espigas no invalida el mejatat. Dice, Mai kartzit, ¿qué es este kartzit? Amar Abaye, didavta de bene kipe. Es una mosca que se encuentra entre las espigas. Muy bien, pregunta entonces la Gemara sobre el kartzit. Dice, Metib, Rab Daniel, bar Rab Ketina. Así preguntó Rab Daniel, bar Rab Ketina. ¿Qué dijimos? Vimos una veritá en Masejet Pará que dice, Kola ofot poslim bemejatat. Todas las aves invalidan si beben del agua de Hatat. Chutz minayona, salvo la paloma. Mi peneshe motzetzet, porque la paloma chupa, pero no escupe lo que bebe. Te imita, y si estuviese, como tú dices, el kartzit, que no invalida, Nitne lo hubiese enseñado, Chutz millona be kartzit, salvo la paloma y el kartzit, la mosquita. Entonces responde la Gemara, dice, lo psícale, es de davar mujlat, es decir, no es algo definitivo que esta mosca no invalida. Digdolá, porque una mosca grande lo pasla, ahí no invalida. Nada, pero si es una mosca chiquitita, pasla, invalida el agua de Hatar. Veat kama, ¿y cómo tiene que ser de grande para invalidar o no invalidar? Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, veitema Rabami, hay quien dice que fue Rabami, ad kazait, hasta un kazait, es decir, una mosca, este kartzit, que es más grande que un kazait, se llama una mosca grande y no invalida. ¿Cómo lo llaman? Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Rabbi Elazar, Omer, dijo Rabbi Elazar, Afalpi, a pesar de que no hay testigos, el bala es kasher. Muy bien. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab, alajá que Rabbi Elazar begitin. La alajá es como Rabbi Elazar en lo que se refiere a los gitín. Y entonces explica la Rabbi Yehuda, Ki amrita kame de Ishmuel, cuando yo dije esto delante de Shmuel, esta ley, Amarli me dijo, Av Bishtarot, también en los documentos, también la alajá es como Rabbi Elazar. Rab Sabar y Rab, ¿qué opina? Bishtarot lo, que en los documentos no. Ha Katane, si hemos enseñado en nuestra Mishnah, Vegovami Nehasim Shuabadim, es decir, ¿qué dijimos en la Mishnah? Dijimos que esta mujer, es decir, como dijimos, Arelu Shoshagitim Pesulim, Viniseta Balat Kasher. Rabbi Eliezer Omer, Afalpi Shen Alavedim, Ela Shenatano Lifne Edim, Kasher. No sé si. Sí. Es decir, a pesar de que no hay testigos, si se lo dio delante de testigos, o sea, a pesar de que no firmaron, si se lo dio delante de testigos, sale esa mujer, bien, esto está totalmente divorciada y cobra la que tú vas incluso de los bienes hipotecados. Entonces, Hakatane, Begobami Nehasim Shuabadim. Rabbi Elazar, perdón, Tarte Amar. Rabbi Elazar dijo dos cosas. Rab Sabar, Kabate Bejada. Y Rab opina como él en una cosa, uplique ale Bejada y discute con él en la otra cosa. Rab Yaakov. Y así también dijo Rab Yaakov, Bar Idi, Amar de Yoshua ben Levi, que dijo Rab Yoshua ben Levi. Alajá que Rabbi Elazar be Gitin. Alajá es como Rabbi Elazar en lo que se refiere a los Gitin. Rabbi Yanai Amar Afilu Reach Aget en Bo. Rabbi Yanai que dijo, Sheget Shen Alab Edejatima. Un get que no tiene testigos que firmaron en él, no se considera get del todo, ni siquiera aroma de get, ni siquiera dices, uy, esto parece como si fuese un get. Rabbi Yanai, letle de Rabbi Elazar, Rabbi Yanai no tiene aquello que enseñó, o no aprendió aquello que enseñó Rabbi Elazar. Es decir, ¿acaso no lo tiene? Que él dice que un get así es kasher. Entonces explica la Gemara, dice, ají, que amar, así es como hay que explicarlo. Le Rabanán, para los sabios que discuten con Rabbi Elazar, ¿qué opinan? Afilurreach get embo. Es decir, ni siquiera hay un aroma de get en esto. Vejena amar Rabbi Yossi, y así también dijo Rabbi Yossi. Rabbi Hanina le dijo a Rabbi Hanina, que dijo, amar Resh Lakish, que dijo el nombre de Resh Lakish, alajá, la alajá es como Rabbi Elazar begitin, la alajá es como Rabbi Elazar en lo que se refiere a los gitin. Rabbi Yohanan, y Rabbi Yohanan Amar dijo, afilu reach getenbo, ni siquiera hay un aroma de get en esto. Pregunta entonces la Gemara, lema, digamos, ¿acaso vamos a decir,
Rabbi Yohanan del Tle de Rabbi Elazar. ¿Acaso no tiene esa enseñanza de Rabbi Elazar? Entonces explica la Gemara y dice, Ajikamar le Rabbanan, afilu reach get hagetembo. Es decir, en realidad, como hay que decir, Rabbi Yohanan va según la opinión de Rabbanan, y él opina, como ellos, que ni siquiera hay aroma de get. Que continúa la Gemara, para ver cómo fijamos la halajá. Shalach le Rabbi Abba Barzabda le Mari Barmar. Le mandó Rabbi Abba Barzabda a Mari Barmar. Va mine, tengo una pregunta. Me Rabuna, así le preguntó Rabuna, o sea, así me preguntó, así te está preguntando Rabuna. ¿Alajá que Rabbi Elazar Begitín o alajá o en alajá? ¿La alajá es como Rabbi Elazar en cuanto a los gitín o no? Adeaji, hasta ahora, Nachnafshe de Rabuna. Es decir, hasta que llegó la pregunta, ¿sí? A Rabuna murió. Mari Barmar Lisholet Rabuna. ¿De qué pasó aquí? Repetimos. Le mandó Rabbi Abba Marzavda a Mari Barmar y le dijo, vete a preguntar a Rabuna. Ahora, es decir, ¿alajá es como Rabbi Elazar o no? Hasta que llegó Mari Barmar, a donde estaba Rabuna, ya murió Rabuna y no le pude preguntar. Amarle Rabba Bere, le dijo Rabba, el hijo. Ají Amaraba, así dijo mi padre. Mishme de Rabba, en nombre de Rabba, alajá que Rabbi Elazar Begitín. Alajá es como Rabbi Elazar en los Gitín. Rabotenu, Habekiim, Bidbar alajá, y nuestros maestros que eran expertos en los temas de alajá, Mishum Rabbenu, en nombre de Rab, dijeron, alajá que Rabbi Elazar Begitín. Alajá es como Rabbi Elazar en los Gitín. Amar Rav Hama Barguria, Amar Rav, dijo Rahama Barguria en nombre de Rav. Alajá que Rabbi Elazar Begitín, alajá es como Rabbi Elazar en Gitín. Ahora, la Gemara trae otra explicación. Dedica de hambre quienes dicen, Vejaverenu, es decir, los compañeros de estudio de Rabuna, Abekiin Bidbar alajá, que son expertos en la alajá, no dijo Berrabotenu, sino los compañeros de Rabuna. Betalmideh Rabbenu, y los alumnos de nuestro maestro, Mishum Rabbenu, en nombre de Rabbenu, es decir, de Rab, Amru, dijeron, alajá que Rabbi Elazar Begitín, la alajá es como Rabbi Elazar Begitín, de Amar Rav Hizda, Amar Rav, pues dijo Rav Hizda en nombre de Rav Hama Barguria, dijo Rav Hizda en nombre de Rav Hama Barguria, Amar Rav, que dijo Rav, alajá que Rabbi Elazar Begitín, la alajá es como Rabbi Elazar en los Gitín. Vejen, y así también, Kiata Rabin, cuando vino Rabin, Amar dijo Rabbi Elazar, Amar Rab, dijo Rabbi Elazar en nombre de Rab, alajá que Rabbi Elazar Begitín. La alajá es como Rabbi Elazar en los Gitín. Hasta aquí llega el Daf. Bezrat Hashem, antes de la entrada de Shabbat Kodesh, nos encontraremos para estudiar la página 87 del tratado. Estamos a 3 Dapim, a 4 días de la finalización del tratado de Gitín. El próximo lunes, Bezrat Hashem, tendremos nuestro Siyum Masejet. Tengamos un excelente día. Hizku Beimso.